Amigos de Radio Victoria Joven, a continuación, como todas las semanas, vamos a conversar con el doctor Rodrigo Ondas Verde en su segmento Ojo con la Salud. Doctor, por información que usted mismo me facilitó y lo que yo he venido leyendo al respecto, mañana es el Día Mundial del Autismo y este es un tema que es muy recurrente en las redes sociales inclusive y hay muchas fundaciones y organizaciones que se ocupan de eso. Eh, e inclusive hay gobiernos que le prestan atención a la problemática y saben que se tiene que manejar con mucho sentimiento y mucha pasión humanística. Y se diseñan programas, pues, y se escalan presupuestos para ello. Inclusive creo que ya hay escuelas especializadas en todo eso. Y yo quisiera que habláramos un poco de ese tema, que lo domina y sobre todo que usted es pediatra y desde temprana edad se determina pues los nuevos seres que vienen al mundo con ciertas dificultades que ya permiten vislumbrar porque habrá ese padecimiento. Entonces, háblenos un poco pues de este tema, porque yo quiero que hoy Ojo con eso, Televisión y Ojo con la Salud, nos mostremos solidarios con esta causa que es mundial. Sí, buenos días. Felices Pascua de Resurrección a todos nuestros seguidores y oyentes del programa Ojo con la Salud a través de Ojo con Eso Televisión y todas sus filiales, todas sus alianzas internacionales que han permitido hacer llegar nuestro humilde aporte a la salud en general de la población que nos sigue. En realidad, pues sí, mañana es el Día Mundial de Concientización del Autismo. Hay que tener en consideración con autismo dos cosas importantes. No es una enfermedad, es una condición en donde hay una neurodiversidad en el individuo. Eso no es nada nuevo. La primera descripción data desde 1908 y como enfermedad instituida en 1943 por Kanner y Asperger. Lo que llama la atención de este padecimiento es que, sí, y digo que es un padecimiento porque a la familia le genera grandes circunstancias de estrés y mucha incertidumbre con respecto a la evolución y futuro de ese individuo que queda bajo nuestra responsabilidad. Lo que llama la atención importante es que ha habido un aumento impresionante de uno por cada 10.000 nacidos vivos en los años 80 y a unos 70 a 150 por cada nacido vivo hoy. Y se piensa por la Organización Mundial de la Salud de que va a llegar para el año 2025, habían calculado ellos 1 a 36, que ya en la actualidad en algunos estados de los Estados Unidos se está presentando esa relación. Ujú. Es también un padecimiento de difícil diagnóstico temprano. Se ha convertido en un problema de salud pública porque detrás de toda esta circunstancia han debido organizarse una serie de instituciones, tanto de salud como educativas, en torno a este grupo de personas que no es tan despreciable y cuyo diagnóstico temprano y manejo multidisciplinar debe comenzar, mientras más temprano en la edad del niño, mejor. Y se necesita pues que entonces que haya un tratamiento integral para que también haya un mejor pronóstico en estos niños. Ese es Sí, nueva, no dijimos que no. Desde en la historia se pueden inferir cualquier cantidad de personalidades muy conocidas, desde Séneca.
en la época de los griegos, Ujú. hasta en la actualidad, Bill Gates, Lionel Messi, Woody Allen, Michael Jackson, John Fitzgerald Kennedy, Winston Churchill, pasando por supuesto por gente como Beethoven, Mozart, Charles Darwin, Einstein, Lewis Carroll, o sea, que no es un padecimiento que en un momento dado pues haya sido ajeno a la historia de la humanidad. Y hoy podemos hacer una retrospectiva con las condiciones, las características de la gente. Muchos grandes actores de cine, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, también son portadores pues de esta diversidad, de esta neurodiversidad. Lo cierto de todo esto es que de todas estas personas que hemos nombrado, debemos inferir de que detrás de cada persona que sea portadora de autismo pudiéramos tener un genio. Entonces es importante que la gente no tenga temor y trate de ubicar de la manera más temprana posible, como acabo de decir, pues cuáles son las tendencias, los gustos de cada persona para que pueda desarrollarla en esa área. Pero Hay hay quien- una conexión realmente directa entre la condición de autista y la genialidad, y lo que hay es explorar dónde están los factores que la puedan catapultar como buena. esto, esto, esto va a depender. Fíjate que estamos hablando de un trastorno del espectro autista. Mm. Hay gente que está, digamos, en la etapa, digamos, una etapa ligera del espectro, en donde allí pudiera haber alguna genialidad y todo tiene que ver porque el cerebro de estas gentes crece más que el cerebro de una persona normal, vamos a Ya, decirlo así. ok. Pero también podemos tener los autistas profundos, ¿ok? En donde hay una disociación importante entre su vida y la vida exterior en donde llegan a depender mucho de nosotros en el sentido de que pues su comunicación con el exterior es muy poca, Muy escasa, muy exacto. escasa. Ahora, este trastorno del espectro autista, ¿en qué consiste? Más que todo en una alteración del neurodesarrollo caracterizado por una dificultad importante para la comunicación social, en donde el individuo adquiere patrones de conductas repetitivos y restringidos y sus actividades pues responden a intereses particulares. Cada uno tendrá sus características. En cuanto a la comunicación, vemos que hay un retardo del lenguaje, que hay una falta de respuesta a llamados y estímulos, que hay una falta en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones interpersonales. En cuanto a los patrones de conducta repetitivos y restringidos, vemos que hay movimientos estereotipados, uso de objetos, lenguaje repetitivo, insistencia en lo mismo, no hay una adherencia franca a patrones ni reglas. Y hay reacciones que no están relacionadas muchas veces con la acción. Ellos pueden tener aleteo, si sienten miedo se esconden debajo de una mesa. Algunos, los que son más profundos, pues llegan incluso a gritar, a irritarse, llegar inclusive a la agresividad. Y en esos intereses particulares usted va a ver en muchos de ellos que les gusta un orden excesivo, en donde Mm. buscan siempre que las cosas estén y saben y se ponen bravos cuando les desordenamos. Que Ahí, por ejemplo, sería un factor para poner atención a un aprovechamiento profundo de esa condición, porque claro, ser ordenado, o sea, tiene una indicación prospectiva muy importante. claro, claro. Además de eso, ellos seleccionan partes de juguetes las cuales van a tener, por las cuales van a tener preferencia. Y Ujú, usted va a ver, por ejemplo, de que a alguno de ellos les fascina el dibujo. ujú. Entonces, hay que orientarlo hacia esas artes, esas bellas artes, a la brevedad en su edad, pues ponerlos a aprender clases de pintura y de dibujo y de carboncillos y demás para que vayan desarrollando sus actividades en base a esa predilección. Hay unos que son matemáticos, hay unos que hacen operaciones matemáticas impresionantes que Sí, parecen computadoras. Hay gente como astrofísico, pues sí. Stephen Hawking,
Y así muchos de ellos que son verdaderos genios, impresionantes, que pueden en un momento dado realizar actividades que para nosotros parecerían imposibles. Entonces, es cuestión de que en cada uno nosotros buscar la forma de orientar hacia un futuro lo que va a ser la vida de esa persona. Como les decía, el espectro, porque hablamos del espectro autista, engloba desde un individuo que tiene trastornos de déficit de atención con hiperactividad, que es Ujú. un niño aparentemente normal, Y solo el que otro muy retraído. y el otro que puede llegar a un desorden penetrante del desarrollo que no es específico, pues en donde el individuo puede tener también un desorden desintegrativo, en donde nunca va a estar acorde con su realidad externa se meten en su mundo, viven en su propio mundo. Entonces, sí, es una cuestión que cuando le damos el diagnóstico a la persona, mire, su hijo puede ser autista o tiene características de autista, entonces la gente pues entra en pánico y muchas veces hasta niega esa posibilidad diagnóstica, también negándole en ese momento la oportunidad de que su hijo reciba un tratamiento adecuado, porque muchos de ellos con una buena orientación, con unas clases específicas que no van a entrar, no van a entrar nunca bien en En el la sistema escolaridad regular educativo no entra. tradicional. No, el sistema educativo tradicional para ellos no funciona. Ujú. Pero sí hay ahorita técnicas importantísimas, muy bien desarrolladas y bien llevadas, que más adelante los puede sacar de esa incomunicación con el medio externo. Ahora, ¿por qué ocurre todas estas cosas? Bueno, ocurren por genéticamente, es quizás lo más importante, ¿verdad? Mutaciones genéticas que ocurren, que pueden ser transmitidas de padre a hijo, que pueden ocurrir también de nuevo durante el momento de la concepción o durante el momento de de la formación fetal. Mm. En esto influyen muchísimo también factores medioambientales, ¿eh? Y factores epigenéticos negativos. Ya hemos hablado anteriormente que la Sí, epigenética es la manera como el entorno va a actuar sobre la expresión de nuestros genes. Y sabemos que en los factores genéticos, pues sí, definitivamente en la mayoría de los pacientes que presentan este tipo de manifestaciones, hay polimorfismos genéticos y mutaciones demostrables que pueden llegar hasta entre un 50 y 80% de los pacientes. Es curiosamente más frecuente en los hombres, pero también las cuestiones maternas como la diabetes, hipertensión arterial, obesidad y las toxicomanías pueden influir en esto. ujú. Durante el embarazo que se está realizando, la programación metabólica fetal y la programación del desarrollo fetal, los tóxicos ambientales, las infecciones maternas, algunos medicamentos, una alimentación y nutrición inadecuada de la madre va a repercutir directamente sobre esto. En eso También y muchos otros factores también. claro, no, por supuesto, el consumo de alcohol, de tabaco, el estatus socioeconómico, porque la desnutrición definitivamente en esto va a afectar, la alteración de la microbiota intestinal que cada día se estudia más y cada día tiene mayor relevancia en la generación de este tipo de procesos. También en las condiciones del niño, por ejemplo, un parto prematuro, peso bajo al nacer, que haya tenido algo de asfixia durante el momento del nacimiento, lo que llamamos asfixia perinatal, que de por sí también va a repercutir sobre el desarrollo cerebral. Y también influye mucho durante el desarrollo de este niño una inadecuada alimentación infantil. Eso también lo hemos nombrado cuando estábamos hablando de estilo de vida. Y fíjense que ahorita nos salimos un poco de lo que era nuestra saga de estilo de vida, pero en donde el estilo de vida influye definitivamente, ¿verdad?, en la evolución de esto.
Sí, Estamos hablando de madres que no se alimentan bien, que no se nutren bien, que viven estrés, que viven con enfermedades, o sea, la parte de la higiene personal, etcétera. Todo esto que hemos hablado anteriormente en nuestras charlas sobre estilo de vida, pues va a influir directamente en la posibilidad, en el aumento del riesgo de que una persona pueda llegar a ser autista en algún momento. Ahora, hay una correlación positiva, ¿verdad? También con lo del medio ambiente, cuando hablamos de cuestiones medioambientales. Para el desarrollo del autismo, la exposición tanto de la madre embarazada como en la postnatal a emisiones de de dióxido de contaminantes, sí, azufre, exacto. la lluvia ácida, el Ajá. hollín, los pólenes, por supuesto, las complicaciones epigenéticas negativas por metales pesados, que también en algún momento hemos estado hablando de esto, de la contaminación ambiental con tóxicos como plomo, níquel, cadmio, cromo, cobalto, plomo. También las radiaciones, que estamos hablando también de todas estas Ujú. celulares, de todas estas pantallas de alguna otra manera. También el humo del tabaco lo hemos nombrado anteriormente. Entonces, hay una serie de cuestiones que en la etapa de formación, inclusive vamos más allá, una mamá puede estar no adecuadamente preparada para un embarazo y esto aumentar el riesgo Ujú. de tener un hijo autista. Por eso es que ha aumentado tanto, porque vivimos en un mundo contaminado, con estrés, mal alimentados, etcétera. Y resulta que todo esto son riesgos, predisponen situaciones que predisponen al riesgo de tener un hijo autista. Es decir, hay, Claro, hay cuestiones prenatales y hay cuestiones después puntuales con respecto a los niños y su evolución y su alimentación inicial. Todo esto pues va a llevar a traer como consecuencia de que puedan manifestarse este tipo de padecimientos de una manera importante. Ahora, hay una enfermedad que es elusiva en el sentido de que, de que por lo menos la gente eh, ha tenido muchas cuestiones míticas con respecto a esto y prefiere negar, ¿no? No ujú. es una enfermedad, dijimos, que está dado por vacunas, ya se sabe que no, que por poco cariño familiar, por sí, la contaminación, que ahí ven brujos o un castigo divino, ah, una serie de circunstancias que la gente Claro, aduce. Me castigó Dios por algo, pues que no es verdad nada de esto. La realidad es que todos de alguna u otra manera somos culpables en el sentido de que hemos contaminado nuestro planeta, de que estamos ingiriendo toda una serie de tóxicos ambientales que de alguna u otra manera nos van a llevar a aumentar ese riesgo de claro, que nuestros hijos pueden ser autistas y a la vez transmitir el rasgo. Por eso es importante ir tomando en consideración lo de un estilo de vida saludable como el que hemos venido proponiendo en nuestras alocuciones anteriores y que vamos a seguir proponiendo pues en adelante en nuestros siguientes programas. claro. Ahora, pudiera de repente solventarse el riesgo de que aparezca o se manifieste temprano en base a los estímulos adecuados. Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Qué ocurre en este cerebro? En el cerebro del autista ocurre trastornos estructurales y trastornos funcionales. Cuando el cerebro se está formando, él está produciendo muchas neuronas, ¿no? Y el cerebro de ellos tiende a ser por eso mucho más grande. Pero también hay una gran cantidad de conexiones entre dichas neuronas que en eventos normales ocurre una cuestión que llamamos poda sináptica, en donde el organismo mismo va eliminando todas aquellas conexiones que no van a funcionar o que están en exceso. Que, Y se sabe que en los pacientes con autismo, pues tienen 67% más neuronas, ¿eh? Que un individuo que no tiene la característica de este rasgo.
Ya, Entonces, el cerebro está muy ramificado, pero poco diferenciado. Y además de eso, como consecuencia de estos tóxicos y de estas circunstancias, se genera una inflamación a nivel de las estructuras del cerebro, que es una neuroinflamación en las células de soporte del sistema nervioso central, que de por sí ya también condiciona trastornos inmunológicos directamente allí. ¿Y qué claro, va a pasar? Que el individuo, porque tiene toda esa cantidad de neuronas de más y esas cantidades de conexiones sinápticas de más, cuando recibe un estímulo, ya esta es la parte funcional, cuando recibe un estímulo de fuera, visual, auditivo, táctil, ellos perciben una gran cantidad de estímulos a la vez. Y en vez de seleccionar un estímulo y conducirlo en la parte del cerebro en donde va a ser procesado, ese estímulo va por diferentes vías y llega un momento en que se satura. Y el individuo entonces, ¿qué hace? Se aleja. ahora, durante el seguimiento pediátrico del niño cuando nace, el momento que nace, ¿hasta qué edad más o menos es factible determinar que el padecimiento viene implícito? Que el padecimiento, no le entendí, que el padecimiento, Viene implícito. bueno, mire, si la gente tiene la posibilidad de hacer estudios genéticos, pudiera determinarse por estudios genéticos, pero en realidad el diagnóstico es clínico. Ok, Y nosotros los pediatras, que somos los primeros en tener en nuestras manos a esos bebitos, debemos estar entrenados y pendientes, porque antes, cuando yo estudié pediatría, por ejemplo, veíamos autistas, sí, pero ¿qué le digo? Uno por cada 10.000, ¿cuántos podíamos ver? No eran muchos. claro, Igual que pasaba con Parkinson, igual que pasaba con Alzheimer, que eran enfermedades que estaban descritas y bien documentadas, pero que no las veíamos con la frecuencia que se están viendo actualmente. Y parte por lo mismo que estamos hablando. Pero ¿qué pasa? Cuando un pediatra recibe el niño, tiene que estar pendiente de las manifestaciones más tempranas. Un niño que no tiene contacto social, que no fija la mirada, que es indiferente al entorno. Uno como pediatra, pues desde que entra al consultorio, uno empieza a hacerle ruidos y mímicas y trata de llamar su atención para ver qué tanta es su comunicación, qué tanto fija su mirada en lo que uno le está diciendo. Y ya ok, por ahí uno empieza ya a tener, digamos, de alguna otra manera, la sospecha diagnóstica. claro. ¿Ok? Y por supuesto, uno, después que ya la sospecha se hace más evidente a medida que el niño va evolucionando, ya mire, yo he podido detectar niños autistas a los 2 meses, a los 3 meses, ya, Eso es lo que quería, exacto, a eso es a lo ajá, que me refería. se pueden detectar tempranamente. Ok, No es fácil el diagnóstico, pero cuando uno ya está avesado, cuando uno ya está, digamos, a la casa de este tipo de padecimientos, lo nota tempranamente, puede notarlo tempranamente. ok, Los que son, digamos, más ligeros en el espectro, pues a veces no es tan fácil. Y lo notamos a medida que van creciendo, que uno se va dando cuenta de la hiperactividad, de todo lo que se mueven, de todo lo que son inquietos de su irritabilidad a veces durante los exámenes físicos. Entonces uno ya empieza, cuando uno tiene eso sí, cuando uno dice sospecha, entonces tiene que utilizar pues todos los estudios necesarios y el exacto. equipo multidisciplinario que va a permitir pues llegar a un diagnóstico preciso y poder orientar. Pero lo importante es orientar a esta familia en qué es lo que va a hacer. Ok, este muchachito usted no lo va a meter, no lo va a incluir en el sistema educativo tradicional, sino que hay escuelas como esta que está acá que utilizan los métodos ya aceptados para que puedan ir evolucionando satisfactoriamente. Hay muchos, el más conocido es el ABC, aunque no es el mejor, porque ahí hay otros de Harvard, hay otros de la escuela de Denver. Hay varios que están muy bien desarrollados, bastante bien desarrollados, muy bien coordinados y cuyos resultados han sido mucho, mucho mejor. Y lo más importante es que usted en la familia tenga la disponibilidad de saber cómo va a manejar este individuo, Ujú. porque ellos van a estar como incomprendidos, van a ser diferentes, se van a sentir agredidos, van a tener una respuesta desproporcionada a estímulos.
van a tener a veces ansiedad, depresión, manías, dependiendo de la profundidad del espectro. Y nosotros pues tenemos que saber conducirnos con ellos. Claro. Inclusive cuestiones tan elementales como que te voy a abrazar. Tienes que avisarle lo que vas a hacer, muchas veces hasta a los más grandecitos. Te voy a dar Imagínate. un beso, te voy a abrazar, porque si usted lo hace así como que de manera impulsiva, porque le provocó en ese momento darle una demostración de cariño a su hijo, eso para ellos es una agresión muchas veces. Imagínate. Entonces no es fácil, pero tampoco imposible y cada día tenemos más y más maneras, más y más métodos, más y más recomendaciones que van a ayudarnos a llevar adelante de la mejor manera posible, repito, la educación y la evolución de este individuo para que sea alguien independiente, útil a la sociedad y a lo mejor hasta un genio, como les dije al inicio. Bueno, de todos modos, yo creo que he verificado bastante bien entonces, lo que el autismo tiene como implicación de padecimiento, de salud, de conducta y los requerimientos básicos pues, que hay que poner en marcha para que en la familia esto se asuma con estoicismo, mal que Sí, bien. además de eso, pues nosotros estamos también llamados en algunos a dar medicación, en algunos el tipo de alimentos que deben comer, porque ya ahorita con la Claro, con la las harinas tengo entendido que son muy cosas. con la nutragenética sabemos que, por ejemplo, caseína, frutos secos, el trigo, el gluten, ¿eh? Los pescados que pudieran estar contaminados con mercurio, todo esto en algún momento dado, pues tenemos que enseñarle a los padres qué pueden comer, qué deben comer. Por otro lado, se saben qué frutas, qué verduras sí les son buenas, ¿verdad? Todas estas que tiene el resveratrol, el sulforafano del brócoli, etcétera. Pues hay maneras, ellos tienden a despreciar un poco lo que son frutas y verduras y comen más carnes, algunos, más los cárnicos, pero también dentro de los cárnicos tenemos que orientar a la familia cuáles sí y cuáles no, y en qué Bueno, proporciones, ¿ok? y que le iba a preguntar, en cuanto al factor sueño y al factor llanto, por ejemplo, cuando al niño lo dejan llorar y llorar y llorar, interminable, o sea, y está en la etapa del desarrollo de su cerebro, ahí no se pueden producir de repente ciertas distorsiones. Sí, de hecho se sabe que de alguna u otra manera ellos pueden tener alteraciones con la serotonina, con la melatonina y tener problemas, por ejemplo, de irritabilidad, de falta de sueño. Los patrones de sueño también cambian muchísimo y Sí, tenemos nosotros que saber que no los podemos encauzar como cualquier otro niño de que, mira, cada uno se maneja de manera diferente, ¿verdad? Porque definitivamente la biodiversidad también con ellos pues es obvia. Y nosotros tenemos que estar atentos a todos esos requerimientos que en un momento dado la familia nos hace para dar consejos apropiados. Y nosotros como médicos saber de que ellos no van a tener ni el patrón de sueño, ni la calidad de sueño, digamos que ese descanso que habitualmente del que hemos hablado también, ese resetearse. Entonces tenemos que ayudarlos con aquellos alimentos que de alguna u otra manera aportan triptofano y que van a ayudar a que con el triptofano, que es el origen de la base para que el organismo produzca serotonina y la serotonina es la que produce la melatonina. Entonces nosotros nos vamos a manejar a veces es necesario utilizar algunas vitaminas específicas o medicamentos para ayudarlos en su conducción, pero todo va a depender. Mientras nosotros podamos manejar todo con una alimentación, una nutrición adecuada y una suplementación en ocasiones con algunas de estas cosas de las cuales estamos hablando, pues mejor. Mientras más natural podamos manejarnos, mejor. bueno, de todos modos, pues, le agradezco mucho esta cátedra que nos ha dado hoy, como siempre, como todas las semanas, pero en particular en esta ocasión, pues la distingo porque estamos hablando de que me viene el día del autista y consideramos oportuno porque valió la pena adelantarnos en cuanto a esta temática hoy, un día antes,
porque mañana pues ese es un tema que tiene que ser de repente repasado y visto en muchas partes del mundo, porque no es nuevo, eh, genera preocupaciones familiares, sociológicas y hasta políticas, porque los gobiernos tienen que empezar a apoyar a sus Claro. ciudadanos que están en condiciones de minusvalía y tratar de también convertirlos en seres productivos de la manera como ¿No? siempre, ¿no? Y no excluirlos, porque esto no Y es no una es algo que no enfermedad, excluye. es una neurodiversidad. Su cerebro funciona diferente al de nosotros, nada más eso. Exacto. Pero como le digo, pues hay gente, usted mencionó la política, John Fisher, el Kennedy, que en paz descanse, ¿Lo era autista. padeció? Sí, Era autista. exacto. Entonces, dentro de la gran diversidad de gente connotada en la historia de la humanidad, pues Sí, ha habido de todo, políticos, músicos, filósofos, así es. actores, Sí. deportistas. ¿Mm? Bueno, mejor ejemplificado no ha estado usted con los nombres que ha mencionado. Sí, ahora. Así que muy agradecido de verdad y creo que fue una buena elección en el día de hoy en Ojo con la Salud. Victoria José. Gracias, doctor Rodrigo Hernández. De nada, gracias por la oportunidad de dirigirnos a nuestra audiencia y bendiciones para todos, que este mes de abril sea de mucha productividad y Que sea mucha salud. luminoso, que sea luminoso. Que sea luminoso, que Dios nos permita tener una luz al final del túnel. Así es. Gracias, doctor. Hasta luego.